Capítulo 21. Conversación entre Manu y Kardama. Texto 1. Vidura dijo: la dinastía de Svayambhuva Manu ha sido muy apreciada. Oh sabio adorable, te pido que me informes acerca de ese linaje, cuya descendencia se multiplicó por medio de la relación sexual. Significado: la vida regulada, cuya finalidad es generar buena población, es aceptable. En realidad, a Vidura no le interesaba escuchar narraciones sobre personas que únicamente se dedicaban a la vida sexual, sino que su interés por la descendencia de Svayambhuva Manu se debía a que en aquella dinastía habían nacido buenos reyes devotos, que fueron muy cuidadosos en proteger a sus súbditos mediante el conocimiento espiritual. Por esa razón, aquel que escuche el relato de sus actividades se iluminará más. Una palabra importante que se utiliza con respecto a esto es Parama Sammata, que señala la aprobación de las grandes autoridades a la descendencia creada por Svayambhuva Manu y sus hijos. En otras palabras, todos los sabios y autoridades de las escrituras védicas aceptan la vida sexual dirigida a crear una población ejemplar. Texto 2. Los dos grandes hijos de Svayambhuva Manu, Priyavrata y Uttanapada, gobernaron el mundo, que consta de 7 islas, ciñéndose estrictamente a los principios religiosos. Significado: el Srimad Bhagavatam relata también las vidas de los grandes gobernantes de diversas partes del universo. En este verso se mencionan los nombres de Priyavrata y Uttanapada, hijos de Svayambhuva, que gobernaron esta tierra, que se divide en 7 islas. Estas 7 islas todavía existen: Asia, Europa, África, América, Australia y los polos norte y sur. El Srimad Bhagavatam no trata de la historia cronológica de todos los reyes de la India, sino que registra los hechos de los reyes más importantes, como Priyavrata y Uttanapada, y muchos otros, como el señor Ramachandra y Maharaj Yudhishthira. Pues las actividades de reyes tan piadosos merecen ser oídas. La gente puede beneficiarse estudiando sus vidas. Texto 3. Oh santo Brahmana, oh persona sin pecado, te has referido a la hija de Manu, de nombre Devahuti, llamándola esposa del sabio Kardama, el señor de los seres creados. Significado: aquí estamos hablando de Svayambhuva Manu, pero en el Bhagavad Gita oímos acerca de Vaivasvata Manu. La era actual le pertenece a Vaivasvata Manu. Anteriormente gobernó Svayambhuva Manu, cuyo mandato comienza en la era de Varaha, el milenio en que el Señor apareció como jabalí. En un día de la vida de Brahma hay 14 Manus, y los incidentes particulares de la vida de cada Manu son diferentes. El Vaivasvata Manu del Bhagavad Gita es distinto de Svayambhuva Manu. Texto 4. ¿Cuántos hijos engendró ese gran yogi en la princesa que estaba dotada con las 8 perfecciones yógicas? Oh, te ruego que me digas esto, pues estoy ansioso de oírlo. Significado: Vidura preguntó aquí acerca de Kardama Muni y su esposa Devahuti, y acerca de los hijos que tuvieron. También se explica que Devahuti era muy avanzada en la práctica del yoga óctuple. Enumeradas las 8 partes de la práctica del yoga son: 1. Control de los sentidos. 2. Seguir estrictamente las reglas y regulaciones. 3. Práctica de las posturas de sentarse. 4. Control de la respiración. 5. Retirar los sentidos de los objetos de los sentidos. 6. Concentración de la mente. 7. Meditación. Y 8. Autorrealización. Después de la autorrealización sigue otras 8 etapas de perfección, que se denominan Yoga Siddhis. Marido y mujer, Kardama y Devahuti, eran avanzados en la práctica del yoga. El esposo era un Mahayogi, un gran místico, y la esposa era Yoga Laksana, una persona avanzada en el yoga. Se unieron y tuvieron hijos. Antiguamente, la costumbre de los grandes sabios y personas santas era tener hijos después de lograr la perfección de sus vidas. Hasta ese momento, respetaban estrictamente las reglas y regulaciones del celibato. Para lograr la perfección de la autorrealización y del poder místico, se precisa seguir brahmacharya, las reglas y regulaciones del celibato. En las escrituras védicas no hay ninguna regulación que permita simultáneamente continuar disfrutando de toda la complacencia material de los sentidos que nos plazca, según nuestro capricho, mientras nos volvemos grandes meditadores a condición de darle dinero a un desvergonzado.
Texto 5. Oh santo sabio, dime cómo generaron hijos el adorable Ruchi y Daksha, el hijo de Brahma, después de obtener por esposas a las otras dos hijas de Svayambhuva Manu. Significado. Todas las grandes personalidades que aumentaron la población del universo al principio de la creación reciben el nombre de Prajapatis. A Brahma también se lo conoce con el nombre de Prajapati, así como a algunos de sus últimos hijos. Svayambhuva Manu también recibe el nombre de Prajapati, al igual que Daksha, otro hijo de Brahma. Svayambhuva Manu tuvo dos hijas, Akuti y Prasuti. Con Akuti se casó el Prajapati Ruchi y con Prasuti se casó Daksha. Estas parejas y sus descendientes produjeron una cantidad de hijos inmensa para poblar el universo entero. La pregunta de Vidura fue, ¿cómo engendraron la población en el principio? Texto 6. El gran santo Maitreya respondió, designado por el señor Brahma para poblar los mundos con sus descendientes, el adorable Kardama Muni practicó penitencias a orillas del río Sarasvati durante 10.000 años. Significado. De aquí se desprende que, antes de alcanzar la perfección, Kardama Muni meditó en yoga durante 10.000 años. También Valmiki Muni, según sabemos, practicó meditación yoga durante 70.000 años, antes de alcanzar la perfección. Por lo tanto, para practicar el yoga con éxito es imprescindible una vida muy larga, de unos 100.000 años de duración. Entonces, es posible lograr la perfección del yoga. En caso contrario, no se puede alcanzar la auténtica perfección. Seguir las regulaciones, controlar los sentidos y practicar las diversas posturas de sentarse no son más que las prácticas preliminares. No comprendemos cómo la gente puede quedar cautivada con el fraudulento sistema de yoga que afirma que se puede alcanzar la perfección de volverse uno con Dios simplemente por meditar 15 minutos al día. Esta era de Kali Yuga es la era del embuste y de la riña. Lo cierto es que con esas proposiciones facilonas no hay posibilidad de alcanzar la perfección del yoga. Las escrituras védicas afirman claramente 3 veces, para darle mayor énfasis. Kalau Nasti Eva Nasti Eva Nasti Eva. Que en esta era de Kali no hay otro camino que Hare Nama. Cantar el santo nombre del Señor. Texto 7. Durante ese periodo de penitencia, adorando por medio del servicio devocional en trance a la personalidad de Dios, se otorga rápidamente toda bendición a aquellos que recurren a Él en busca de protección. El sabio Kardama logró su favor. Significado. Aquí se explica la importancia de la meditación. Kardama Muni practicó meditación mística de yoga durante 10.000 años tan solo para complacer a la suprema personalidad de Dios, Hari. Así pues, ya sea que practiquemos yoga o especulemos y busquemos a Dios investigando, nuestros esfuerzos deben combinarse con el proceso devocional. Sin devoción, nada puede ser perfecto. El perfeccionamiento y la iluminación apuntan a la suprema personalidad de Dios. En el 6º capítulo del Bhagavad Gita se dice claramente que aquel que se ocupa constantemente en actividades de conciencia de Krishna es el yogi más elevado. La personalidad de Dios, Hari, cumple los deseos del devoto que se ha entregado a él. Para lograr el éxito verdadero debemos entregarnos a los pies del loto de la personalidad de Dios, Hari, Krishna. El servicio devocional, es decir, ocuparnos en el proceso de conciencia de Krishna, es el método directo y todos los demás métodos, aunque recomendados, son indirectos. En esta era de Kali, el método directo es especialmente más factible que el indirecto, porque la gente vive poco tiempo, tiene poca inteligencia, es pobre y le afligen muchos inconvenientes y miserias. Por esa razón, el Señor Chaitanya ha dado el más grande don. En esta era, para alcanzar la perfección en la vida espiritual, es suficiente cantar el santo nombre de Dios. Las palabras Samprapede Harim significan que Kardama Muni satisfizo con su servicio devocional a la suprema personalidad de Dios Hari. La palabra Kriya Yogena expresa también servicio devocional. Kardama Muni no solamente meditó, también se ocupó en el servicio devocional para llegar a la perfección en la práctica del yoga o la meditación. Hay que ofrecer servicio devocional, escuchando, cantando, recordando, etc. Recordar también es meditación, pero ¿a quién hay que recordar? A la
suprema personalidad de Dios. No solamente recordarle, también hay que escuchar acerca de sus actividades y cantar sus glorias. Esa información está en las escrituras autoritativas. Después de 10.000 años ocupando en la ejecución de diversos tipos de servicio devocional, Kardama Muni alcanzó la perfección de la meditación, cosa imposible en esta era de Kali, en que es muy difícil vivir siquiera 100 años. En la época actual, ¿quién tendría éxito en la ejecución estricta de las muchas reglas y regulaciones del yoga? Por otra parte, la perfección solo la alcanzan las almas entregadas. ¿Qué entrega puede haber en donde ni se menciona a la personalidad de Dios? ¿Y qué práctica de yoga donde no se medita en la personalidad de Dios? Por desgracia, a la gente de esta era, en especial la gente de naturaleza demoníaca, quiere que la engañen. Así pues, la suprema personalidad de Dios envía grandes engañadores que, en nombre del yoga, les descarrían y hacen inútiles y condenadas sus vidas. Por eso, el verso 17 del 16º capítulo del Bhagavad Gita se afirma claramente que los sinvergüenzas que se erigen a sí mismos en autoridades, enorgullecidos con el dinero ilícito que han reunido, practican yoga sin seguir los libros autorizados. Están muy orgullosos del dinero que han estafado a personas inocentes que quisieron ser engañadas. Texto número 8. Entonces, en Satya Yuga, la suprema personalidad de Dios de ojos de loto, complacido, se manifestó ante Kardama Muni y le reveló su forma trascendental, que solo por medio de los Vedas se puede entender. Significado. Aquí hay dos puntos muy significativos. El primero es que Kardama Muni alcanzó el éxito mediante la práctica de yoga al principio de Satya Yuga, época en que la vida humana duraba 100.000 años. Kardama Muni alcanzó el éxito y el Señor, complacido con él, le reveló su forma que no es imaginaria. Los impersonalistas a veces recomiendan concentrar la mente arbitrariamente en cualquier forma que imaginemos o que nos guste. Pero aquí se dice muy claramente que la forma que el Señor reveló a Kardama Muni por su divina gracia se describe en las escrituras védicas. Sabdam Brahma. En las escrituras védicas se señalan claramente las formas del Señor. Kardama Muni no descubrió una forma imaginaria del Señor, como algunos sinvergüenzas pretenden. Él vio realmente la forma eterna, bienaventurada y trascendental del Señor. Texto 9. Kardama Muni vio a la suprema personalidad de Dios, que está libre de contaminación material, en su forma eterna, refulgente como el sol. Llevaba un collar de lotos blancos y de nenúfares. El Señor iba vestido de inmaculadas sedas amarillas, y las oscuras ondas de su sedoso cabello embellecían su rostro de loto. Texto 10. Iba adornado con una corona y pendientes. Con 3 de sus manos sostenía la concha, el disco y la masa que le caracterizan, y en la cuarta tenía un nenúfar blanco. Miró a su alrededor con la actitud feliz y sonriente que cautiva el corazón de todos los devotos. Texto 11. En su pecho había una marca dorada, y la famosa gema Kaustuba pendía de su cuello. Estaba de pie en el aire, con sus pies de loto sobre la espalda de Garuda. Significado. En los versos del 9 al 11 se describe la forma trascendental eterna del Señor. Se entiende que estas descripciones proceden de la versión védica autoritativa, no son ciertamente imaginación de Kardama Muni. Incluso personalistas como Sankaracharya admiten que los ornamentos del Señor están más allá de los conceptos materiales. Dice, Narayana, la suprema personalidad de Dios, no tiene nada que ver con la creación material. La diversidad que existe en el Señor, es decir, su cuerpo, su forma, su vestido, sus órdenes, sus palabras, no es obra de la energía material, sino que todo ello se confirma en las escrituras védicas. Mediante el yoga, Kardama Muni vio realmente al Señor Supremo tal como es. No tiene sentido ver una forma imaginada de Dios después de practicar yoga durante 10.000 años. La perfección del yoga no culmina, pues, en el nihilismo o en impersonalismo. Por el contrario, la perfección del yoga se alcanza con la visión real de la personalidad de Dios en su forma eterna. El proceso de conciencia de Krishna ofrece la forma de Krishna directamente.
Esa forma se describe en el Brahma Samhita, una escritura védica autoritativa. La morada de Krishna está hecha de piedra Chintamani, y en ella el Señor juega con un pastorcillo de vacas y es servido por muchos miles de gopis. Esas descripciones son autoritativas y la persona consciente de Krishna las acepta directamente y basa en ellas sus actos y su prédica, y practica servicio devocional siguiendo los mandamientos de las escrituras autoritativas. Texto 12. Kardama Muni, cuando comprendió cabalmente la presencia personal de la Suprema Personalidad de Dios, se sintió muy satisfecho al ver cumplido su deseo trascendental. Cayó al suelo y postrándose, ofreció reverencias a los pies del loto del Señor. Su corazón por naturaleza estaba lleno de amor por Dios. Juntando sus manos, satisfizo al Señor con oraciones. Significado. La comprensión de la forma personal del Señor es la etapa más elevada de perfección del yoga. En el 6º capítulo del Bhagavad Gita, donde se explica la práctica del yoga, se dice que la comprensión de la forma personal del Señor es la perfección del yoga. Tras la práctica de las posturas de sentarse y de otros principios regulativos del yoga, finalmente se alcanza la etapa de Samadhi, la absorción en el Supremo. En Samadhi se puede ver a la Suprema Personalidad de Dios en su forma parcial como Paramatma, tal como es. En las escrituras autoritativas del yoga, como los Patanjali Sutras, se explica que el Samadhi es un placer trascendental. El yoga de que tratan los libros de Patanjali es un sistema autorizado y los supuestos yogis que modernamente se han inventado sus propias vías sin consultar a las autoridades son simplemente ridículos. El sistema de yoga de Patanjali se denomina Astanga Yoga. Los impersonalistas, como son monistas, a veces contaminan el sistema de yoga de Patanjali. Esta explica que el alma se complace de un modo trascendental cuando encuentra a la superalma y la ve. Si se admite la existencia de la superalma y del alma individual, la teoría impersonalista del monismo queda anulada. Por esa razón, algunos impersonalistas y filósofos nihilistas distorsionan a su conveniencia el sistema de Patanjali y contaminan el proceso de yoga. Según Patanjali, aquel que se libera de todos los deseos materiales alcanza su posición real, su posición trascendental, y la comprensión de ese estado recibe el nombre de poder espiritual. Aquellos que se ocupan en actividades materiales están en contacto con las modalidades de la naturaleza material. Este tipo de personas aspiran a 1. Ser religiosos, 2. Enriquecerse económicamente, 3. Poder complacer los sentidos y, por último, 4. Volverse uno con el Supremo. Según los monistas, cuando un yogi se vuelve uno con el Supremo y pierde su existencia individual, alcanza el estado más elevado, que se denomina Kaivalya. Pero en realidad, Kaivalya es el estado de comprensión de la personalidad de Dios. Kaivalya, o en términos de Patanjali, la comprensión del poder espiritual, es el entendimiento unitario de que el Señor Supremo es completamente espiritual y que en el estado de iluminación espiritual plena se puede entender qué es Él. Es decir, se puede entender a la Suprema Personalidad de Dios. Según Patanjali, el estado de aquel que está liberado de los deseos materiales y fijo en la comprensión trascendental del ser y del superser, recibe el nombre de Chit Sakti. La iluminación espiritual plena brinda la percepción de la felicidad espiritual, que según el Bhagavad Gita es la felicidad suprema y está más allá de los sentidos materiales. Se explican dos clases de trance, Samprajñata y Asamprajñata, es decir, especulación mental y autorrealización. En el estado de Samadhi o Asamprajñata se puede comprender la forma espiritual del Señor mediante los sentidos espirituales. Esa es la meta final de la iluminación espiritual. Según Patanjali, aquel que está fijo en la comprensión constante de la forma suprema del Señor ha alcanzado el estado de perfección. Ese es el caso de Kardama Muni. Sin alcanzar ese estado de perfección, que está más allá de la perfección que se alcanza
En las primeras etapas del sistema de yoga no hay iluminación suprema. En el sistema de Astanga Yoga hay 8 perfecciones. El yogi que las obtiene puede volverse más ligero que lo más ligero y más grande que lo más grande, y puede conseguir todo lo que desee. Pero ni siquiera ese éxito material es la perfección u objetivo final del yoga. El objetivo final se explica aquí. Kardama Muni vio a la Suprema Personalidad de Dios en su forma eterna. El servicio devocional comienza con la relación entre el alma individual y la alma suprema, es decir, Krishna y sus devotos. Y una vez que se establece esa relación, ya no hay posibilidad de caer. Si alguien quiere alcanzar la etapa de ver directamente a la Suprema Personalidad de Dios por medio del sistema de yoga, pero en lugar de ello se ve atraído por el logro de algún poder material, entonces se desvía y su progreso se detiene. El disfrute material que recomiendan los falsos yogis no tiene nada que ver con la experiencia trascendental de la felicidad espiritual. Los devotos verdaderos del Bhakti Yoga solamente aceptan como necesidades materiales de la vida aquellas absolutamente imprescindibles para mantener unidos el cuerpo y el alma. Se abstienen por completo de toda complacencia material exagerada de los sentidos. Están dispuestos a soportar toda clase de penalidades, siempre y cuando con ello puedan progresar en la comprensión de la personalidad de Dios. Texto 13. El gran sabio Kardama dijo: «Oh Señor supremamente adorable, la capacidad de mi vista está ahora colmada, habiendo tenido la perfección suprema de poder verte a ti, que eres el receptáculo de todas las existencias». Inmersos en profunda meditación por muchas vidas sucesivas, los yogis avanzados aspiran a ver tu forma trascendental. Significado. Aquí se describe a la Suprema Personalidad de Dios como el receptáculo de toda bondad y de todo placer, excepto para aquel que está bajo la influencia de la modalidad de la bondad. No hay verdadero placer. Por esa razón, cuando ponemos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras palabras al servicio del Señor, estamos en la más elevada etapa de perfección de la bondad. Kardama Muni dice: «Tu señoría es el receptáculo de todo lo que cabe bajo la denominación de bondad, y al poder tener una experiencia directa de ti ante nuestros ojos, ahora hemos obtenido la perfección de la vista». Estas afirmaciones son la situación devocional pura. Para el devoto, la perfección de los sentidos es ocuparlos en el servicio del Señor. El sentido de la vista alcanza la perfección cuando miramos la belleza del Señor, la facultad de oír cuando escuchamos las glorias del Señor, la facultad del gusto cuando disfrutamos comiendo prasada. La perfección que alcanzamos cuando ocupamos todos los sentidos en relación con la personalidad de Dios recibe técnicamente el nombre de Bhakti Yoga, que supone despegar los sentidos del desenfreno material y apegarlos al servicio del Señor. Cuando nos liberamos de todas las designaciones de la vida condicionada y nos ocupamos plenamente en el servicio del Señor, nuestro servicio se llama Bhakti Yoga. Kardama Muni admite que ver personalmente al Señor en Bhakti Yoga es la perfección de la vista. Kardama Muni no exagera la excelsa perfección de ver al Señor. Él da como prueba que aquellos que están verdaderamente elevados en el yoga aspiran, vida tras vida, a ver esa forma de la personalidad de Dios. Él no era un yogi fingido. Aquellos que verdaderamente recorren el sendero avanzado solo aspiran a ver la forma eterna del Señor. Texto 14. Tus pies de loto son la segura nave que nos permite atravesar el océano de la nesciencia mundana. Solo aquellos a quienes el hechizo de la energía ilusoria les ha arrebatado la inteligencia adorarán esos pies con vistas a obtener los placeres de los sentidos, que son triviales y momentáneos, y que están al alcance incluso de las personas que están pudriendo en el infierno. Sin embargo, oh mi Señor, tú eres tan bondadoso que incluso a ellos les otorgas tu misericordia. Significado. Como se afirma en el 7º capítulo del Bhagavad Gita, hay 2 clases de devotos: aquellos que desean placeres materiales y aquellos que no desean nada más que servir al Señor. Los placeres materiales están al alcance incluso de los perros y de los cerdos, que viven en condiciones de vida infernales. El cerdo también come, duerme y disfruta plenamente de la vida sexual, y también se siente muy satisfecho con ese disfrute infernal de la existencia material. Los yogis modernos aconsejan que, como tenemos sentidos, debemos disfrutar plenamente como los perros y los gatos, y aún así podemos seguir practicando yoga. Aquí Kardama Muni censura esa postura, diciendo
que esos placeres materiales están al alcance de los perros y los gatos en las condiciones infernales de vida. El Señor es tan bondadoso que, si los mal llamados yogis se satisfacen con placeres infernales, Él puede darles lo que necesitan para que tengan los placeres materiales que deseen. Pero lo que no pueden alcanzar es el estado de perfección al que llegó Kardama Muni. Las personas infernales y demoníacas no saben realmente cuál es la perfección más elevada a qué aspirar, y por eso creen que la meta más elevada de la vida es la complacencia de los sentidos. Su consejo es que demos satisfacción a los sentidos y que, al mismo tiempo, con algún mantra y alguna que otra práctica, podemos aspirar a la perfección, que no es muy difícil de conseguir. A esas personas se les describe aquí como Hatha Medasa, aquellos cuyos cerebros se han echado a perder. Aspiran a disfrutar de la materia perfeccionándose en el yoga o la meditación. En el Bhagavad Gita, el Señor afirma que aquellos que adoran a los semidioses han perdido su inteligencia. De la misma manera, también Kardama Muni afirma aquí que aquel que aspira a disfrutar de la materia mediante la práctica del yoga no tiene cerebro y es el tonto más grande que existe. Es decir, alguien que practique el yoga y sea inteligente solamente debe aspirar a cruzar el océano de la nesencia adorando a la personalidad de Dios y a ver los pies del loto del Señor. Sin embargo, el Señor es tan bondadoso que, también hoy en día, las personas sin cerebro reciben la bendición de volverse gatos, perros o cerdos, y de disfrutar la felicidad material de la vida sexual y de la complacencia de los sentidos. El Señor confirma esa bendición en el Bhagavad Gita. Cualquier cosa que deseen recibir de mí, yo se las ofrezco según su deseo. Texto 15. Por esa razón, deseando casarme con una muchacha de carácter parecido al mío, que pueda ser una verdadera vaca de la abundancia en mi vida matrimonial, también yo, para satisfacer mis deseos de disfrute, he buscado el refugio de tus pies del loto, que son la fuente de todo, pues tú eres como un árbol de deseos. Significado. A pesar de haber censurado a las personas que se dirigen al Señor en busca de beneficios materiales, Kardama Muni expresó su incapacitación y su deseo material ante el Señor diciendo: sé que no se te debe pedir nada material, no obstante deseo casarme con una muchacha de carácter parecido al mío. Es muy significativa la frase, de carácter parecido al mío. En el pasado, los jóvenes se casaban con muchachas de tendencias compatibles, se formaban parejas de naturaleza semejantes para que fuesen felices. En la India, hace solo unos 25 años, y tal vez hoy aún se haga, los padres solían consultar el horóscopo de la posible pareja para ver si verdaderamente podían unirse sus condiciones psicológicas. Estas consideraciones son muy importantes. Actualmente no se hacen esas consultas previas al matrimonio, y la consecuencia es que poco después del matrimonio se vienen el divorcio y la separación. En el pasado, los esposos solían vivir juntos pacíficamente durante toda su vida, pero hoy en día eso se ha vuelto una tarea muy difícil. Kardama Muni quería tener una esposa con sus mismas inclinaciones, porque en cuestiones de avances material y espiritual es necesaria la asistencia de una esposa. Se dice que una esposa trae consigo la satisfacción de todos los deseos en lo tocante a religión, desarrollo económico y complacencia de los sentidos. Aquel que tenga una buena esposa debe ser considerado un hombre afortunado. En astrología se considera afortunado al hombre que tiene grandes riquezas, muy buenos hijos o una esposa muy buena. Y se considera que el más afortunado es el que tiene una buena esposa. Antes de casarse hay que elegir una esposa con la que se tenga afinidades y no enamorarse de la supuesta belleza ni de otros aspectos atractivos desde el punto de vista de la complacencia de los sentidos. En el 12º canto del Bhagavatam se dice que en Kali Yuga el matrimonio estará basado en consideraciones de tipo sexual. Tan pronto como algo falle en la vida sexual, se suscitará la cuestión del divorcio. Kardama Muni pudo haberle pedido su bendición a Uma, pues en las escrituras se recomienda adorar a Uma para conseguir una buena esposa. Pero él prefirió adorar a la suprema personalidad de Dios, pues en el Bhagavatam se recomienda que todos, tanto si están llenos de deseos como si no tienen deseos o desean liberarse, deben adorar al Señor Supremo. De estas tres clases de hombres, uno trata de ser feliz por medio de la satisfacción de sus deseos materiales, otro quiere ser feliz volviéndose uno con el Supremo, y el otro, el hombre perfecto, es el devoto.
No quiere ninguna recompensa de la Suprema Personalidad de Dios, solamente quiere ofrecer servicio amoroso trascendental. En cualquier caso, todos deben adorar a la Suprema Personalidad de Dios, pues Él satisfará los deseos de todos. La ventaja de adorar a la Personalidad Suprema es que incluso aquel que tiene deseos de disfrute material, si adora a Krishna, se volverá gradualmente un devoto puro y no tendrá más anhelos materiales. Capítulo 16. Oh mi Señor, tú eres el amo y líder de todas las entidades vivientes. Bajo tu dirección, todas las almas condicionadas están constantemente ocupadas en satisfacer sus deseos, como si estuviesen atadas con una cuerda, siguiendo sus pasos. Oh personificación de la religión, también yo te ofrezco oblaciones a ti, que eres el tiempo eterno. Significado. En el Katha Upanishad se afirma que el Señor Supremo es el líder de todas las entidades vivientes. Él es quien las sustenta y las concede todo lo que necesitan y desean. Ninguna entidad viviente es independiente, todas dependen de la misericordia del Señor Supremo. Por lo tanto, la instrucción de los Vedas es que disfrutemos de la vida siguiendo las indicaciones del líder supremo, la personalidad de Dios. Las escrituras védicas, entre ellas el Isopanishad, nos dicen que, como todo le pertenece a la suprema personalidad de Dios, no debemos adueñarnos de la propiedad de otros, sino disfrutar de la parte individual que nos ha sido asignada. Para la entidad viviente, el mejor planteamiento es aceptar las directrices del Señor Supremo y disfrutar de la vida, tanto material como espiritual. Podría surgir una pregunta. Kardama Muni era avanzado en la vida espiritual. ¿Por qué entonces no pidió al Señor la liberación? ¿Por qué quiso disfrutar de la vida material a pesar de estar viendo al Señor Supremo y de tener una experiencia directa de Él? La respuesta es que no todo el mundo está capacitado para liberarse del cautiverio material. El deber de todos, por lo tanto, es disfrutar de acuerdo con su posición presente, pero siguiendo las directrices del Señor, es decir, los Vedas. Se considera que los Vedas son las palabras habladas directamente por el Señor. El Señor nos da la oportunidad de disfrutar de la vida material según nuestro deseo, y al mismo tiempo nos señala en los Vedas los modos y procesos por los que regimos, de modo que gradualmente podamos elevarnos hasta liberarnos del cautiverio material. Las leyes de la naturaleza encadenan a las almas condicionadas que han venido al mundo material a enseñorearse de la naturaleza material. Lo mejor es regirse por las reglas védicas. Eso nos ayudará a elevarnos gradualmente hasta la liberación. Kardama Muni se dirige al Señor con el nombre de Sukla, que significa el líder de la religión. La persona piadosa debe seguir las reglas de la religión, pues son reglas prescritas por el Señor personalmente. Nadie puede inventar o elaborar una religión. Religión significa los mandamientos o leyes del Señor. En el Bhagavad Gita el Señor dice que religión significa entregarse a Él, por lo tanto debemos seguir las regulaciones védicas y entregarnos al Señor Supremo, porque esa es la meta suprema de perfección de la vida humana. Debemos llevar una vida piadosa, seguir las reglas y las regulaciones de la religión, casarnos y vivir pacíficamente para elevarnos al nivel de la iluminación espiritual más elevado. Texto 17. Sin embargo, las personas que habían abandonado los estereotipados asuntos mundanos y a los que, como animales, participan de ellos, se han refugiado bajo el parasol de tus pies de loto, bebiendo en sus conversaciones el néctar embriagador de tus cualidades y actividades, pueden liberarse de las necesidades primarias del cuerpo material. Significado. Tras manifestar su necesidad de casarse, Kardama Muni afirma que el matrimonio y otros asuntos sociales son regulaciones estereotipadas para personas adictas al disfrute material de los sentidos. Los principios de la vida animal, comer, dormir, aparearse y defenderse, en realidad son necesidades del cuerpo, pero aquellos que se ocupan en el proceso trascendental de conciencia de Krishna y abandonan todas las actividades estereotipadas de este mundo material, están liberados de los convencionalismos sociales. Las almas condicionadas están bajo el hechizo de la energía material, o en otras palabras, del tiempo eterno, pasado, presente y futuro. Pero tan pronto como emprenden el proceso de conciencia de Krishna, trascienden los límites del pasado y del presente, y llevan a cabo únicamente las actividades eternas del alma. Para disfrutar de la vida material, hay que actuar siguiendo los mandamientos védicos, pero aquellos que han adoptado el servicio devocional del Señor están libres del temor a las regulaciones de este mundo material. Tales devotos no se preocupan por los convencionalismos de las actividades materiales. Aceptan con entusiasmo aquel refugio que es como el parasol que protege del sol
del ciclo repetido de nacimientos y muertes. La constante transmigración del alma de un cuerpo a otro es la causa del sufrimiento en la existencia material. Esa vida condicionada en la existencia material se denomina samsara. Quien haya ejecutado buenas obras puede nacer en una condición material muy favorable, pero el proceso que regula el ciclo de nacimientos y muertes es como un fuego terrible. Esto lo ha explicado Sri Visvanatha Chakravarti Thakura en su oración al maestro espiritual, en la que compara el ciclo de nacimientos y muertes samsara con un incendio forestal. El fuego se extiende en el bosque de una manera espontánea por la fricción de la madera seca, sin que nadie lo provoque, y ningún cuerpo de bomberos o de voluntarios puede apagarlo. Solo una nube derramando agua constantemente puede apagar el voraz incendio. La nube se compara con la misericordia del maestro espiritual. La gracia del maestro espiritual hace que aparezca la nube de la misericordia de la personalidad de Dios. Solo entonces, cuando caen las lluvias de la conciencia de Krishna, puede apagarse el fuego de la existencia material. Esto se explica también aquí. Para liberarnos de los estereotipos de la vida condicionada de la existencia material, tenemos que refugiarnos en los pies del loto del Señor, no con la actitud en que caen los impersonalistas, sino con el servicio devocional, cantando y escuchando acerca de las actividades del Señor. Solo entonces podremos liberarnos de las acciones y reacciones de la existencia material. Aquí se nos recomienda que abandonemos la vida acondicionada de este mundo material y la compañía de los mal llamados seres humanos civilizados que no pasan de seguir los mismos principios estereotipados de comer, dormir, defenderse y aparearse, aunque de un modo refinado. Aquí se dice que el proceso de cantar y escuchar las glorias del Señor es Tuatguna Vadasiddhu. Solo bebiendo el néctar de cantar y escuchar los pasatiempos del Señor podremos olvidar la embriaguez de la existencia material. Texto 18. Tu rueda, que tiene 3 centros de rotación, gira en torno al eje del impedecedero Brahman. Tiene 13 radios, 360 junturas, 6 llantas y sobre ella hay innumerables hojas talladas. Aunque su revolución acorta la vida de toda la creación, esta rueda de tremenda velocidad no puede influir en la duración de la vida de los devotos del Señor. Significado. El factor tiempo no puede influir en la duración de la vida de los devotos. En el Bhagavad Gita se afirma que una pequeña ejecución de servicio devocional nos salva del mayor de los peligros. El mayor peligro es la transmigración del alma de un cuerpo a otro, y ese proceso solo se puede detener mediante el servicio devocional del Señor. En las escrituras védicas se afirma, Harim vina na mritim taraniti. Sin la misericordia del Señor no se puede detener el ciclo de nacimientos y muertes. En el Bhagavad Gita se afirma que entender la naturaleza trascendental del Señor y su advenimiento, su partida y sus actividades es la única manera de detener el ciclo de la muerte y poder ir de regreso a él. El factor tiempo se fragmenta en muchas divisiones de momentos, horas, meses, años, periodos, estaciones, etc. Todas las divisiones mencionadas en este verso se determinan según los cálculos astronómicos de las escrituras védicas. Hay 6 estaciones que se llaman ritus y 3 periodos de 4 meses denominados chaturmasya. 3 periodos de 4 meses completan un año. Según los cálculos de astronomía védica, hay 13 meses. El 13º mes recibe el nombre de Adimasa o Malamasa y se añade cada 3 años. Sin embargo, el factor tiempo no puede influir en la duración de la vida de los devotos. En otro verso se afirma que el sol, cuando se levanta y cuando se pone, se lleva la vida de todas las entidades vivientes, pero no puede llevarse la vida de aquellos que están ocupados en el servicio devocional. Aquí se compara el tiempo con una gran rueda de 360 junturas, 6 llantas en forma de estaciones e innumerables hojas en forma de momentos. Esa rueda gira sobre la existencia eterna, el Brahman. Texto 19. Mi querido Señor, tú solo creas los universos, oh personalidad de Dios. Tú, deseando crear estos universos, los creas, los mantienes y de nuevo los retraes mediante tus propias energías, que están bajo el control de tu segunda energía, Yogamaya, tal como una araña, que crea una telaraña con su propia energía y de nuevo los retrae. Significado. En este verso, 2 palabras importantes anulan la teoría impersonalista de que todo es Dios. Aquí, Kardama dice,
oh personalidad de Dios, tú estás solo, pero tienes diversas energías. Es también muy significativo el ejemplo de la araña. La araña es una entidad viviente individual que, mediante su energía, crea una telaraña sobre la cual juega. Cuando así lo desea, reabsorbe la telaraña, dando fin así al juego. La araña no se vuelve impersonal cuando fabrica una telaraña con su saliva. Análogamente, la creación y manifestación de las energías materiales o espirituales no vuelven impersonal a su creador. La oración en sí sugiere que Dios tiene sentidos y puede escuchar las oraciones y cumplir los deseos del devoto. Por lo tanto, Él es Satchit Ananda Vigraha, la forma de bienaventuranza, conocimiento y eternidad. Texto 20. Mi querido Señor, aunque tú no lo desees, manifiestas esta creación de elementos densos y sutiles tan solo para satisfacción de nuestros sentidos. Que tu misericordia sin causa esté con nosotros, pues has aparecido ante nosotros en tu forma eterna, adornado con un espléndido collar de hojas de tulasi. Significado. Aquí se afirma claramente que la creación del mundo material no se debe al deseo personal del Señor Supremo. Lo crea su energía externa porque las entidades vivientes quieren disfrutar de él. No ha sido creado para aquellos que, libres del deseo de disfrutar de la complacencia de los sentidos, ofrecen constantemente servicio amoroso trascendental y son eternamente conscientes de Krishna. Para ellos existe eternamente el mundo espiritual, y allí disfrutan. En otra parte del Srimad Bhagavatam se afirma que, para aquellos que se han refugiado en los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios, el mundo material no sirve para nada. El mundo material está lleno de peligros a cada paso, y por ello no es para los devotos, sino para las entidades vivientes que quieren asumir el riesgo de enseñorearse de la energía material. Krishna es tan bondadoso que concede a las entidades vivientes disfrutadoras de los sentidos un mundo aparte, creado por él para que disfruten como deseen, pero al mismo tiempo él adviene en su forma personal. El Señor crea el mundo material sin desear hacerlo, pero desciende en su forma personal o envía a alguien digno de su confianza, como por ejemplo a uno de sus hijos, a un sirviente o a un escritor como Vyasadeva, para que den enseñanzas a la gente. Y él mismo también nos enseña personalmente cuando habla el Bhagavad Gita. La creación siempre va acompañada de esa labor de propaganda, que busca convencer a las descarriadas entidades vivientes que se están pudriendo en este mundo material de que regresen a él y se le entreguen. Por eso, la instrucción definitiva del Bhagavad Gita es: abandona todas las ocupaciones que te has creado en el mundo material y simplemente entrégate a mí. Yo te protegeré de todas las reacciones pecaminosas. Texto 21. Ofrezco sin cesar mis respetuosas reverencias a tus pies de loto, que son un refugio meritorio, pues tú derramas toda bendición sobre los insignificantes, para dar una oportunidad a todas las entidades vivientes de tener una experiencia directa de ti y, como consecuencia, desapegarse de la actividad fruitiva. Tú has expandido los mundos materiales mediante tu propia energía. Significado. De modo que todos, ya bien deseen el disfrute material, la liberación o el servicio amoroso trascendental del Señor, deben ocuparse en servicio y ofrecer reverencias al Señor Supremo, porque el Señor puede conceder a todos las bendiciones que deseen. En el Bhagavad Gita, el Señor afirma: Ye yata mam prapadyante. A quien desee ser un próspero disfrutador en el mundo material, el Señor le concede esa bendición. A quien desee liberarse del enredo del mundo material, el Señor le da la liberación. Y a quien desee ocuparse constantemente en su servicio, siendo completamente consciente de Krishna, el Señor le concede esa bendición. Él ha prescrito en los Vedas muchas ejecuciones rituales de sacrificio para el disfrute material, de modo que la gente puede sacar provecho de esas instrucciones y disfrutar de la vida material en los planetas superiores o en una noble familia de la aristocracia. Esos medios se indican en los Vedas y podemos beneficiarnos de ellos. Algo parecido ocurre con aquellos que quieren liberarse del mundo material. Si no estamos hastiados del disfrute del mundo material, no podemos aspirar a la liberación. La liberación es para quienes están hastiados del disfrute material. Por eso, el Vedanta Sutra dice: Atato Brahma Jiñjasa. Aquellos que han abandonado los intentos de ser felices en el mundo material pueden inquirir
sobre la verdad absoluta. Aquellos que quieren conocer la verdad absoluta pueden recurrir al Vedanta Sutra y al Srimad Bhagavatam, la verdadera explicación del Vedanta Sutra. Como el Bhagavad Gita también es Vedanta Sutra, entendiendo el Srimad Bhagavatam, el Vedanta Sutra o el Bhagavad Gita, podemos obtener conocimiento verdadero. Aquel que obtiene conocimiento verdadero se vuelve teóricamente uno con el Supremo, y cuando comienza realmente a servir al Brahman, es decir, cuando emprende el proceso de conciencia de Krishna, no solo está liberado, sino también situado en la vida espiritual. De la misma manera, quienes deseen enseñorearse de la naturaleza material tienen muchas posibilidades de disfrute. El Señor pone el conocimiento y la ciencia materiales a disposición de aquellos que deseen disfrutar de ellos. La conclusión es que, para cualquier bendición que deseemos, es necesario adorar a la Suprema Personalidad de Dios. Es muy significativa la palabra Kama Varsam, pues indica que el Señor satisface los deseos de cualquiera que se dirija a Él. Pero alguien que ama a Krishna sinceramente y al mismo tiempo quiere disfrute material se encuentra confuso. Krishna, siendo muy bondadoso con él, le da una oportunidad de ocuparse en el servicio amoroso trascendental del Señor y, de este modo, le hace olvidar gradualmente la alucinación. Texto 22. Maitreya prosiguió. Tras recibir esas sinceras palabras de alabanza, el Señor Vishnu, que montado sobre Garuda irradiaba un hermoso resplandor, contestó con palabras tan dulces como el néctar. Sus cejas se movieron muy graciosamente cuando miró al sabio con una sonrisa llena de afecto. Significado. Es significativa la palabra Vachasamritena. Siempre que habla, el Señor lo hace desde el mundo trascendental, no habla desde el mundo material. Como Él es trascendental, sus palabras y sus actividades también son trascendentales. Todo lo relacionado con Él es trascendental. La palabra Amrita hace referencia a alguien que no se enfrenta con la muerte. Las palabras y las actividades del Señor son inmortales, de modo que no son un producto de este mundo material. El sonido de este mundo material y el del mundo espiritual son completamente diferentes. El sonido del mundo espiritual es nectario y eterno, mientras que el del mundo material es desabrido y tiene final. El sonido del santo nombre, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, hace aumentar eternamente el entusiasmo de quien lo canta. Si repetimos de forma monótona palabras materiales, acabaremos hartos, pero si cantamos Hare Krishna las 24 horas del día, nunca nos hartaremos. Al contrario, nos sentiremos animados a continuar cantando más y más. La palabra Vachasamritena se mencionó específicamente cuando el Señor respondió al sabio Kardama, puesto que él habló desde el mundo trascendental. Respondió con palabras trascendentales y cuando habló, sus cejas se movieron con gran afecto. Cuando un devoto alaba las glorias del Señor, él se siente muy satisfecho y le concede su bendición trascendental sin reservas, porque él siempre es inmotivadamente misericordioso con su devoto. Texto 23. El Señor Supremo dijo: habiendo conocido de antemano lo que estaba en tu mente, te he preparado ya aquello por lo que me has adorado tan bien con la disciplina de tu mente y tus sentidos. Significado. La Suprema Personalidad de Dios, en su aspecto de Paramatma, está situado en el corazón de todos. Por esa razón, Él conoce el pasado, el presente y el futuro de cada persona individual, además de sus deseos, actividades y todo lo relacionado con ella. Se afirma en el Bhagavad Gita que Él está situado en el corazón como testigo. La personalidad de Dios conocía el deseo íntimo de Kardama Muni y ya había dispuesto lo necesario para que se cumpliese. Él nunca decepciona al devoto sincero. Desee lo que desee, pero nunca concede nada que pueda deteriorar el servicio devocional de alguien. Texto 24. El Señor continuó: mi querido Sri, oh líder de las entidades vivientes, aquellos que me sirven adorándome con devoción, especialmente las personas como tú, que me lo han entregado todo, nunca se sentirán decepcionados. Significado. Aun si tiene algunos deseos, aquel que se ocupa en el servicio del Señor nunca se decepciona. Aquellos que se ocupan en su servicio reciben los nombres de Sakama y Akama. Los que acuden a la Suprema Personalidad de Dios en busca de disfrute material son Sakama, y los devotos que no tienen deseos materiales de complacencia de los sentidos, sino que sirven al Señor con amor espontáneo, son Akama.
Los devotos a Kama se dividen en 4 clases: los afligidos, los que necesitan dinero, los inquisitivos y los sabios. Hay quien adora al Señor porque está afligido mental o físicamente. Hay quien le adora porque necesita dinero. Algún otro porque siente curiosidad por conocerle tal como es. Y otros quieren conocer al Señor como los filósofos, mediante la labor investigadora de su sabiduría. Ninguna de esas 4 clases de hombres se decepciona. Cada una recibe el resultado que desea por su adoración. Texto 25. El emperador Svayambhuva Manu, el hijo del señor Brahma, bien conocido por la rectitud de sus actos, tiene su capital en Brahmavarta y gobierna sobre la tierra y sus 7 océanos. Significado. A veces se afirma que Brahmavarta es una parte de Kurukshetra, o que Kurukshetra en sí está situado en Brahmavarta, porque a los semidioses se les recomienda la ejecución de prácticas espirituales rituales en Kurukshetra. Pero, según la opinión de otros, Brahmavarta es una parte de Brahmaloka, desde donde gobernó Svayambhuva. En la superficie de la Tierra hay muchos lugares que también se conocen en los sistemas planetarios superiores. En este planeta hay lugares como Vrindavan, Dwarka y Mathura, que también están situados eternamente en Krishnaloka. Sobre la superficie de la Tierra hay muchos nombres con estas características. Y pudiera ser, como aquí se afirma, que Svayambhuva Manu gobernase este planeta en la era del jabalí. Es significativa la palabra Mangala. Mangala se refiere a alguien elevado en todo lo relacionado con las opulencias de prácticas religiosas, poder gubernativo, limpieza y todas las demás buenas cualidades. Vikyata significa famoso. Svayambhuva Manu era famoso por poseer todas las buenas cualidades y opulencias. Texto 26. Pasado mañana, oh Brahmana, ese famoso emperador que es experto en actividades religiosas vendrá aquí con la reina Satarupa con la intención de verte. Texto 27. Tiene una hija ya adulta de ojos negros. Está en edad de casarse y tiene buen carácter y todas las buenas cualidades. Ella también está buscando un buen esposo. Mi querido señor, sus padres vendrán a verte solamente para entregártela por esposa, pues eres exactamente el adecuado para ella. Significado. Siempre correspondió a los padres la tarea de seleccionar un buen esposo a una buena hija. Aquí se afirma claramente que Manu y su esposa venían a ver a Kardama Muni para ofrecerle a su hija, pues ésta tenía buenas cualidades y sus padres estaban buscando un hombre de las mismas características. Ese es el deber de los padres. No deben echar a sus hijas a la vía pública para que busquen un esposo, pues las muchachas ya adultas, cuando buscan un novio, se olvidan de considerar si su elegido es verdaderamente el que les conviene. Por la fuerza del impulso sexual, una joven puede aceptar a cualquiera, pero cuando son los padres los que eligen, ellos pueden considerar a quién se puede aceptar y a quién no. Por lo tanto, según el sistema védico, los padres entregan su hija a un joven adecuado. Nunca se permite que sea ella quien seleccione su propio esposo independientemente. Texto 28. Esa princesa, oh santo sabio, será exactamente el ideal que tuviste en tu corazón durante todos estos largos años. Pronto será tuya y te servirá a tu entera satisfacción. Significado. El Señor bendice al devoto satisfaciendo todos sus deseos íntimos. Así pues, el Señor dijo a Kardama Muni: la joven que viene para casarse contigo es una princesa, hija del emperador Svayambhuva, y es justamente la ideal para ti. Solamente por la gracia de Dios puede alguien ver cumplidos sus deseos de obtener a una buena esposa, y también solamente por la gracia de Dios encuentra una joven un esposo tal como ella deseaba. Se dice entonces que si le oramos al Señor Supremo en todas las cuestiones de nuestra existencia material, todo saldrá bien, exactamente tal como lo deseamos. En otras palabras, debemos refugiarnos en la Suprema Personalidad de Dios en toda circunstancia y depender completamente de su decisión. El hombre propone y Dios dispone, de modo que debemos confiar a la Suprema Personalidad de Dios la satisfacción de nuestros deseos. Esa es la mejor solución. Kardama Muni deseaba únicamente una esposa, pero por ser devoto del Señor, él le seleccionó una esposa que era hija de un emperador, una princesa. Fue así como la esposa de Kardama Muni superaba todas sus expectativas. Si dependemos de la elección de la Suprema Personalidad de Dios, la opulencia de las bendiciones recibidas será mayor que lo que hayamos deseado. También se señala aquí significativamente que Kardama Muni
era un brahmana, mientras que el emperador Svayambhuva era un satriya. Así pues, el matrimonio entre miembros de distintas castas era corriente incluso en aquellos días. Lo estipulado era que un brahmana podía casarse con la hija de un satriya, pero un satriya no podía casarse con la hija de un brahmana. En la historia de la Edad Védica tenemos el testimonio de que Sukracharya ofreció su hija a Maharaj Yayati, pero el rey tuvo que rehusar casarse con la hija de un brahmana. Solo pudieron casarse con el consentimiento especial del brahmana. Vemos, por lo tanto, que en los días de antaño, hace muchísimos millones de años, no estaban prohibidos los matrimonios entre miembros de castas distintas, sino que estaban reglamentados en el sistema del comportamiento social. Texto 29. Tú sembrarás en ella tu semilla, y ella traerá al mundo 9 hijas. Esas hijas engendradas por ti, los sabios, a su vez, engendrarán hijos. Texto 30. Con el corazón limpio por haber cumplido mi orden correctamente, cediéndome los frutos de todos tus actos, finalmente me alcanzarás. Significado. Aquí son significativas las palabras Tirti, Krita, Shesha, Kriyarta. Tirta significa lugar santificado donde se da caridad. La gente solía ir a lugares de peregrinaje y dar caridad con gran generosidad. Todavía hoy sigue en vigor ese sistema. Por eso el Señor dijo, para que santifiques tus actividades y los resultados de tus acciones, me lo ofrecerás todo a mí. Esto se confirma también en el Bhagavad Gita. Si haces algo, comes algo, ofreces algo en sacrificio, el resultado solo debes dármelo a mí. En otro pasaje del Bhagavad Gita, el Señor dice, yo soy el disfrutador de todos los sacrificios, de todas las penitencias y todo lo que se hace para bienestar de la humanidad o de la sociedad. Por lo tanto, todas las actividades destinadas al bienestar de la familia, la sociedad, el país o la humanidad en general deben ejecutarse con conciencia de Krishna. Esa es la instrucción que el Señor dio a Kardama Muni. Maharaj Yudhishthira recibió a Narada Muni diciendo, cualquier lugar en que tú estés presente se santifica, porque el Señor en persona está siempre en tu corazón. De la misma manera, si somos conscientes de Krishna y actuamos bajo la dirección del Señor y de su representante, todo se santifica. Kardama Muni siguió esa indicación del Señor y por ello recibió la mejor esposa y el mejor hijo, como se revelará en versos posteriores. Texto 31. Mostrándote compasivo con todas las entidades vivientes, alcanzarás la autorrealización, garantizando a todos su seguridad. Percibirás en mí todos los universos y tu propio ser, y a mí mismo en ti. Significado. Aquí se describe el sencillo proceso de autorrealización para todas las entidades vivientes. El primer principio a entender es que este mundo es producto de la voluntad suprema. Hay una identidad entre el mundo y el Señor Supremo. Los impersonalistas tergiversan esa identidad. Dicen que la verdad absoluta suprema pierde su existencia separada al transformarse en el universo. De este modo piensan que el Señor es el mundo y todo lo que hay en él. Esa idea de los impersonalistas es panteísmo, pues consideran que todo es el Señor. Pero los devotos personales del Señor lo consideran todo como propiedad del Señor Supremo. Cualquier cosa, todo lo que vemos, es la manifestación del Señor Supremo. Por esa razón, todo debe ocuparse en el servicio del Señor. Eso es unidad. La diferencia entre el impersonalista y el personalista es que el impersonalista no acepta la existencia separada del Señor, pero el personalista acepta al Señor. Entiende que el Señor, aunque se distribuye en muchas maneras, tiene su existencia personal separada. Esto se explica en el Bhagavad Gita. Yo me extiendo por todo el universo en mi forma impersonal. Todo reposa en mí, pero yo no estoy presente. Con respecto a esto, es muy ilustrativo el ejemplo del sol y la luz del sol. El sol se extiende por todo el universo mediante su luz, y todos los planetas reposan en esa luz del sol, pero los planetas son todos diferentes del planeta Sol. Aunque reposan en la luz del sol, no se puede decir que también los planetas son el sol. Tampoco es muy inteligente el supuesto panteísta o impersonal de que todo es Dios. La postura correcta que el propio Señor explica es que nada puede existir sin Él,
y, a pesar de ello, no es cierto que todo es Él. Él es distinto de todo. Además, aquí el Señor dice también, tú verás todo lo que hay en el mundo como no diferente de mí. Eso quiere decir que todo debe ser considerado un producto de la energía del Señor y que, por lo tanto, todo debe emplearse para servir al Señor. Cada uno debe utilizar su energía en su propio interés. Esa es la perfección de la energía. Para utilizar verdaderamente esa energía en nuestro propio provecho, debemos ser compasivos. La persona consciente de Krishna, el devoto del Señor, siempre es compasivo. No está satisfecho con ser devoto solamente Él, y trata de difundir el conocimiento del servicio devocional entre todos. Muchos devotos del Señor han tenido que correr muchos riesgos para difundir el servicio devocional del Señor entre la gente. Eso es lo que hay que hacer. Se dice también que una persona que va al templo y adora al Señor con gran devoción, pero no manifiesta piedad por la gente ni respeta a los demás devotos, está en la categoría de devoto de tercera clase. El devoto de segunda clase es aquel que es misericordioso y compasivo con las almas caídas. Este devoto siempre es consciente de su posición como sirviente eterno del Señor, por lo tanto hace amistad con los devotos del Señor, muestra compasión por la gente en general, enseñándoles el servicio devocional y se niega a cooperar o relacionarse con los no devotos. Mientras no muestre compasión por la gente en su servicio de devoción al Señor, será un devoto de tercera clase. El devoto de primera clase da a todos los seres vivientes la seguridad de que no hay nada que temer en esta existencia material. Vivamos conscientes de Krishna y conquistemos la ignorancia de la existencia material. Aquí se indica que Kardama Muni recibió del Señor las instrucciones de ser muy compasivo y liberal en su vida familiar y de dar seguridad a la gente en su vida de renuncia. El sannyasi, aquel que está en la orden de la vida de renuncia, tiene la misión de iluminar a la gente. Para hacerlo, debe viajar yendo de casa en casa. El jefe de familia, bajo el hechizo de Maya, está absorto en asuntos familiares y olvida su relación con Krishna. Si muere en esa condición de olvido, como los gatos y los perros, su vida habrá sido inútil. Por lo tanto, el sannyasi tiene el deber de ir y despertar a las olvidadizas almas, iluminándolas acerca de la relación eterna con el Señor y ocuparlas en el servicio devocional. El devoto debe ser misericordioso con las almas caídas y también debe liberarlas del temor, dándoles seguridad. Cuando alguien se vuelve devoto del Señor, inmediatamente se convence de que el Señor le protege. El temor en persona teme al Señor. ¿Cómo puede afectar entonces al devoto? Liberar del temor a los hombres comunes es el mayor acto de caridad. El sannyasi, aquel que está en la orden de la vida de renuncia, debe ir vagando de puerta en puerta, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad y de país en país, por todo el mundo viajando lo más lejos que pueda, iluminando a los jefes de familia en el proceso de conciencia de Krishna. La persona casada que ha sido iniciada por un sannyasi tiene el deber de propagar el proceso de conciencia de Krishna desde su hogar, en la medida de lo posible. Debe invitar a su casa a sus amigos y vecinos, organizar clases acerca del proceso de conciencia de Krishna. Organizar una clase significa cantar el santo nombre de Krishna y hablar del Bhagavad Gita o del Srimad Bhagavatam. Hay una enorme cantidad de obras literarias para la difusión del proceso de conciencia de Krishna y todo jefe de familia tiene la obligación de aprender acerca de Krishna de labios de su maestro espiritual sannyasi. En el servicio del Señor hay una división del trabajo. El deber del casado es ganar dinero, pues el sannyasi no debe ganar dinero, sino depender por completo de los jefes de familia. El casado debe ganar dinero haciendo negocios o con su profesión, y debe gastar como mínimo un 50% de sus ingresos en propagar el movimiento para la conciencia de Krishna. Puede gastar un 25% en su familia y el 25% restante debe ahorrarlo para posibles emergencias. Rupa Goswami dio ejemplo de esto, de modo que los devotos deben seguirlo. En realidad, ser uno con el Señor Supremo significa ser uno con el interés del Señor. Llegar a ser uno con el Señor Supremo no implica volverse tan grande como Él. Eso es imposible. La parte nunca es igual al todo. La entidad viviente siempre es una parte minúscula, por lo tanto, su unidad con el Señor consiste en que tiene el mismo interés que el Señor. El Señor quiere que toda entidad viviente piense siempre en Él.
sea su devota y le adore siempre. Esto se afirma claramente en el Bhagavad Gita. Man Mana Baba, Mat Bhakta Krishna. Quiere que todos piensen en él siempre. Todos deben ofrecer reverencias a Krishna siempre. Esa es la voluntad del Señor Supremo y los devotos deben tratar de satisfacer su deseo. Como el Señor es ilimitado, su deseo también es ilimitado. No conoce barreras y por lo tanto el servicio del devoto también es ilimitado. En el mundo trascendental hay una competición ilimitada entre el Señor y el servidor. El Señor quiere satisfacer sus deseos ilimitadamente y el devoto también le sirve para satisfacer sus deseos ilimitados. La unidad entre los intereses del Señor y el devoto es ilimitada. Texto 32. Oh gran sabio, además de tus 9 hijas, yo también me manifestaré por medio de tu esposa Devahuti, en la forma de una porción plenaria. Instruiré a Devahuti en el sistema de filosofía que trata de los principios o categorías fundamentales. Significado. Aquí la palabra Svamsa Kalaya indica que el Señor aparecería como Kapila Deva, el hijo de Devahuti y Kardama Muni. Él presentó por primera vez la filosofía Sankhya, que aquí recibe el nombre de Tattva Samhita. El Señor predijo a Kardama Muni que aparecería en la encarnación de Kapila Deva para propagar la filosofía Sankhya. La gente suele conocer la filosofía Sankhya que propagó otro Kapila Deva, pero esa filosofía Sankhya es diferente de la que el Señor expuso personalmente. Hay 2 clases de filosofía Sankhya. Una es la filosofía Sankhya Deva y la otra es la filosofía Sankhya devocional. El Sankhya de Kapila Deva, el hijo de Devahuti, es una filosofía devocional. Hay diversas manifestaciones del Señor. Él es uno, pero se ha vuelto muchos. Él se divide en 2 tipos diferentes de expansiones, Kala y Vimamsa. Las entidades vivientes en general son expansiones Vimamsa y las ilimitadas expansiones de Vishnu Tattva como Vamana, Govinda, Narayana, Pradyumna, Vasudeva y Ananta reciben el nombre de Svamsa Kala. Svamsa se refiere a la expansión directa y Kala designa a su expansión de la expansión del Señor original. Baladeva es una expansión de Krishna y de Baladeva se expanden Sankarsana, de modo que Sankarsana es Kala, pero Baladeva es Svamsa. Sin embargo, entre ellas no hay diferencia. Esto se explica muy bien en el Brahma Samhita 5.46. Dipaschir eva hindasamtaram abhyupetya. Con una vela podemos encender una segunda vela, con esta una tercera, luego una cuarta y así sucesivamente. Podemos encender miles de velas y ninguna de ellas es inferior a las demás en difundir luz. Todas las velas tienen pleno potencial luminoso, pero siempre podemos distinguir la primera vela de la segunda, de la tercera, de la cuarta, etc. De la misma manera, tampoco hay diferencia entre la expansión inmediata del Señor y su expansión secundaria. Esta consideración se aplica en los mismos términos a los hombres del Señor. Como Él es absoluto, su nombre, su forma, sus pasatiempos, sus cualidades y los enseres relacionados con Él, todos tienen la misma potencia. En el mundo absoluto, el nombre Krishna es la representación sonora trascendental del Señor. No hay ninguna diferencia entre la potencia de sus cualidades, nombre, forma, etc. Si cantamos el nombre del Señor, Hare Krishna, eso tiene tanta potencia como el Señor en persona. No hay diferencia potencial entre la forma del Señor que adoramos y la forma del Señor que está en el templo. No debemos pensar que estamos adorando un muñeco o una estatua del Señor, aun si otros consideran que es una estatua. Como en potencia no hay ninguna diferencia, obtenemos el mismo resultado adorando a la estatua del Señor que si adoramos al Señor en persona. Esta es la ciencia del proceso de conciencia de Krishna. Texto 33. Maitreya continuó. Después de hablar así con Kardama Muni, el Señor, que solamente se revela cuando los sentidos son conscientes de Krishna, se marchó de aquel lago, el Bindu Sarovara, en torno al cual fluía el río Sarasvati. Significado. En este verso hay una palabra muy significativa. Aquí se dice que el Señor es
Pratyak Aksaya. Él es imperceptible para los sentidos materiales y a pesar de ello puede ser visto. Esto parece contradictorio. Nuestros sentidos son materiales. Entonces, ¿cómo podemos ver al Señor Supremo? Él recibe el nombre de Adoksaya, que significa que es invisible para los sentidos materiales. Aksaya significa conocimiento que se percibe con los sentidos materiales. El Señor no es un objeto que pueda ser entendido mediante las especulaciones de nuestros sentidos materiales, y por ello también recibe el nombre de Ajita. Él conquistará, pero nadie puede conquistarle. Entonces, ¿qué significa que a pesar de todo se le puede ver? Se ha explicado que nadie puede escuchar el trascendental nombre de Krishna, nadie puede entender su forma trascendental y nadie puede asimilar sus pasatiempos trascendentales. No es posible. Entonces, ¿cómo es que se le puede ver y entender? Los sentidos de aquel que ha sido instruido en el servicio devocional y ofrece servicio al Señor se purifican poco a poco de la contaminación material. Cuando los sentidos están purificados, esa persona puede ver, entender, escuchar, etc. La purificación de los sentidos materiales y la percepción de la forma, el nombre y las cualidades trascendentales de Krishna se combinan juntos en una palabra, Pratyak Aksaya, que aquí aparece. Texto 34. Mientras el sabio se quedaba mirándolo, el Señor se alejó por el sendero que lleva a Vaikunta, un sendero que glorifican todas las grandes almas liberadas. El sabio se quedó escuchando mientras el batir de las alas de Garuda, el portador del Señor, difundía la vibración de los himnos que forman la base del Samaveda. Significado. En las escrituras védicas se declara que las dos alas de Garuda, el ave trascendental que lleva al Señor a todas partes, son dos divisiones del Samaveda, denominadas Brihat y Ratantara. Garuda actúa como portador del Señor, por eso se considera que es el príncipe trascendental de todos los transportadores. Garuda comenzó a emitir con sus dos alas la vibración del Samaveda, que los grandes sabios cantan para glorificar al Señor. Brahma, Shiva, Garuda y otros semidioses adoran al Señor con poesía selecta, y los grandes sabios le adoran con los himnos de las escrituras védicas, como los Upanishads y el Samaveda. El devoto escucha esas declamaciones del Samaveda siempre que Garuda, otro gran devoto del Señor, bate sus alas. Aquí se afirma claramente que el sabio Kardama se puso a mirar el sendero que siguió el Señor al ser llevado a Vaikunta. De este modo, se confirma que el Señor desciende de su morada Vaikunta en el cielo espiritual y que Garuda le transporta. Los trascendentalistas corrientes no adoran el camino que lleva a Vaikunta. Solo aquellos que ya están liberados del cautiverio material pueden volverse devotos del Señor. Aquellos que no están liberados del cautiverio material no pueden entender el trascendental servicio devocional. En el Bhagavad Gita se afirma claramente, Yatatam api siddhanam. Hay muchas personas que están tratando de alcanzar la perfección esforzándose por liberarse del cautiverio material, y aquellos que realmente están liberados reciben el nombre de Brahma Putas o Siddhas. Solamente los Siddhas, las personas liberadas del cautiverio material, pueden volverse devotos. Esto se confirma también en el Bhagavad Gita. Cualquiera que se ocupe en el proceso de ciencia de Krishna, el servicio devocional, está ya liberado de la influencia de las modalidades de la naturaleza material. Aquí se confirma también que quienes adoran el sendero del servicio devocional son las personas liberadas, no las almas condicionadas. El alma condicionada no puede entender el servicio devocional del Señor. Kardama Muni era un alma liberada que vio al Señor Supremo en persona, directamente. No cabe duda de que estaba liberado y por eso pudo ver a Garuda llevando al Señor camino a Vaikunta y pudo escuchar el batir de sus alas vibrando al sonido de Hare Krishna, la esencia del Samaveda. Texto 35. Después de la partida del Señor, el venerable sabio Kardama permaneció a orillas del Bindu Sarovara en espera del momento anunciado por el Señor. Texto 36. Svayambhuva Manu montó en su carreza decorada con adornos de oro, en compañía de su esposa. Subió también con ellos a su hija y comenzó a viajar por toda la tierra. Significado.
El emperador Manu, como un gran gobernante del mundo, pudo haber delegado en un representante la tarea de buscar un esposo adecuado para su hija, pero como sentía por ella el amor que un padre debe sentir, salió personalmente de su estado en una carroza de oro, acompañando solo de su esposa para buscarle un marido adecuado. Texto 37. Oh Vidura, llegaron a la ermita del sabio, que acababa de completar sus votos de austeridad en el mismo día que el Señor había predicho. Texto 38 a la 39. El santo lago Bindusarovara, que rebosa con las aguas del río Sarasvati, era un lugar frecuentado por multitudes de sabios eminentes. Sus santas aguas no solamente eran auspiciosas, sino tan dulces como el néctar. Se le dio el nombre de Bindusarovara, porque allí habían caído lágrimas de los ojos del Señor, debido a sus intensos sentimientos de compasión hacia el sabio que había buscado su protección. Significado. Kardama emprendió austeridades para conseguir la misericordia sin causa del Señor, y cuando el Señor llegó allí, sintió tanta compasión que derramó lágrimas de placer, que formaron el Bindusarovara. Por esa razón, los grandes sabios y los doctos eruditos adoran el Bindusarovara, pues, según la filosofía de la verdad absoluta, el Señor y las lágrimas de sus ojos no son diferentes. Al igual que las gotas de transpiración caídas del dedo gordo del pie del Señor formaron el sagrado Ganges, las lágrimas de los trascendentales ojos del Señor formaron el Bindusarovara. Ambos son entidades trascendentales y reciben la adoración de grandes sabios y eruditos. Aquí se describe el agua del Bindusarovara como Shivamrita Jala. Shiva significa que cura. Cualquiera que beba el agua del Bindusarovara se curará de todas las enfermedades materiales. De igual manera, cualquiera que se bañe en el Ganges se aliviará también de todas las enfermedades materiales. Grandes eruditos y autoridades aceptan estas afirmaciones y todavía incluso en esta caída era de Kali se actúa en conformidad con ellas. Texto 40. Las riberas del lago eran un vergel de plantas trepadoras y árboles piadosos, ricos en frutas y flores de todas las estaciones, que brindaban refugio a las aves y animales piadosos, que emitían diversos chillidos. La belleza de los bosquecillos de árboles silvestres adornaba el lago. Significado. Aquí se afirma que el Bindusarovara estaba rodeado de aves y árboles piadosos, al igual que en la sociedad humana hay diversas clases de hombres virtuosos y piadosos, unos impíos y pecadores otros. También entre los árboles y las aves existen los píos y los impíos. Se considera impíos los árboles que no producen buenas frutas ni flores, y son impías aquellas aves que, como los cuervos, son muy desagradables. No había en los alrededores del Bindusarovara ni una sola ave ni un solo árbol que fueran impíos. Todos los árboles daban frutas y flores, y todas las aves cantaban las glorias del Señor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Texto 41. En el paraje resonaban las notas de pájaros rebosantes de júbilo. Las abejas vagaban embriagadas y los pavos reales ebrios danzaban llenos de orgullo. Cucos alborozados se llamaban unos a otros. Significado. Aquí se describe la belleza de los agradables sonidos que se escuchaban en el lago Bindusarovara. Las abejas negras zumbaban embriagadas por la miel. Los pavos reales, como actores y actrices, danzaban llenos de júbilo, y los felices cucos llamaban a sus parejas con bellos sonidos. Texto 42 y 43. Árboles floridos como el kadamba, campaca, ashoka, caranya, bakula, asana, kunda, mandara, kurtaya y árboles jóvenes de mango adornaban el lago Bindusarovara. Llenaban el aire las agradables notas de los patos, carandaba, los plavas, cisnes, águilas pescadoras, pájaros acuáticos, grullas, chacravacas y chacoras. Significado. A la mayoría de los árboles, frutas y aves de los entornos del lago Bindusarovara que aquí se mencionan, no podemos encontrarle su equivalente en español. Todos los árboles nombrados son muy piadosos, pues pueden producir hermosas flores aromáticas, como las campaca, kadamba y bakula. Los dulces sonidos de los pájaros acuáticos y de las grullas hacían de los alrededores del lago un lugar sumamente agradable y creaban una atmósfera espiritual muy adecuada. Texto 44. En sus orillas abundaban los ciervos, jabalíes, puercoespines,
gabayas, elefantes, mandriles, leones, monos, mangostas y ciervos almizcleros. Significado: el ciervo almizclero no se encuentra en todos los bosques, sino únicamente en lugares como el Bindu Saróvara. Siempre está embriagado por el aroma del almizcle que segrega su ombligo. La gabaya, la variedad de vaca aquí citada, tiene un penacho de pelo en el extremo de la cola. Ese penacho de pelo se utiliza como abanico en la adoración de las deidades en los templos. Las gabayas reciben a veces el nombre de chamaris y se consideran muy sagradas. En la India quedan todavía gitanos, mercaderes nómadas, que prosperan comerciando con kasturi, almizcle, y con los penachos de pelo de las chamaris. La demanda de esos artículos por parte de las clases elevadas de la población hindú es grande y el negocio continúa aún hoy en las grandes ciudades y poblaciones de la India. Texto 45 al 47. Entrando con su hija en aquel lugar tan sagrado y acercándose al sabio, Svayambhuva Manu, el primer monarca, lo vio sentado en su ermita, cuando acababa de propiciar al fuego sagrado, vertiendo oblaciones en él. Su cuerpo era muy brillante, aunque estaba ocupado desde hacía mucho tiempo en austeras penitencias. No estaba demacrado, pues el Señor había vuelto hacia él su afectuosa mirada, y además había escuchado el néctar que fluye de las palabras del Señor, semejantes a la luna. El sabio era alto, de ojos grandes como los pétalos de loto, y tenía los cabellos enredados sobre la cabeza. Se vestía con harapos. Svayambhuva Manu se acercó y vio que estaba un tanto sucio, como una gema sin pulir. Significado: esta es la descripción de un brahmachari yogi. Por la mañana, el primer deber del brahmachari que busca la elevación espiritual es Huta Hutasana, ofrecer oblaciones en sacrificio al Señor Supremo. Aquellos que practican brahmacharya no pueden dormir hasta las 7 o las 9 de la mañana. Deben levantarse muy temprano, por lo menos hora y media antes de la salida del sol, y ofrecer oraciones, o en esta era, cantar el santo nombre del Señor, Hare Krishna. Como nos recuerda el Señor Chaitanya, Kalau Nasti, Evanasti, Evanasti, Evagatir Anyata. En esta era no hay otro camino, no hay otro camino, no hay otro camino que el canto del santo nombre del Señor. El brahmachari debe levantarse temprano por la mañana y después de adoptar su postura, debe cantar el santo nombre del Señor. La propia fisonomía del sabio delataba que había emprendido grandes austeridades. Eso distingue a quien está observando brahmacharya, el voto de celibato. Quien no vive así manifiesta los signos de la lujuria en su rostro y en su cuerpo. La palabra viñotanmanam indica que su cuerpo mostraba el aspecto de un brahmachari. Ese es el certificado de aquel que ha emprendido grandes austeridades en yoga. Un borracho, fumador o mujeriego nunca es apto para practicar el yoga. Los yogis generalmente están muy delgados porque no viven en situaciones cómodas, pero Kardama Muni no estaba demacrado, pues había visto personalmente a la Suprema Personalidad de Dios. Aquí la palabra Snigdapan Gavalokanat significa que fue lo bastante afortunado como para ver personalmente al Señor Supremo. Tenía un aspecto sano, porque había recibido las nectarias vibraciones sonoras de los labios de loto de la personalidad de Dios. Lo mismo ocurre con aquel que escucha la vibración sonora trascendental del santo nombre del Señor, Hare Krishna. Su salud mejora también. Hemos visto en la práctica mejorar su salud a muchos brahmacharis y grihastaras conectados con la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, y como sus rostros han cobrado un nuevo lustre. Es esencial que el brahmachari ocupado en progresar espiritualmente tenga un aspecto muy sano y brillante. La comparación del sabio con una gema sin pulir es muy apropiada. Aunque una gema acabada de extraer de la mina tiene un aspecto vasto, eso no disminuye su brillo. De la misma manera, Kardama, aunque no estaba bien vestido y su cuerpo no estaba bien limpio, causaba la misma impresión que una joya. Texto 48. Al ver que el monarca había ido a su ermita y se posaba ante él, el sabio lo saludó bendiciéndolo y lo recibió con el honor que merecía. Significado: el emperador Svayambhuva Manu no solamente se acercó a la choza de hojas secas del ermita Kardama, sino que además le ofreció reverencias respetuosas.
Por su parte, el ermita tenía el deber de ofrecer bendiciones a los reyes que solían visitar su ermita en la jungla. Texto 49. Después de recibir las atenciones del sabio, el rey se sentó y guardó silencio, trayendo a su memoria las instrucciones del Señor. Kardama habló entonces al rey de la siguiente manera, deleitándolo con sus dulces acentos. Texto 50. Tu viaje, oh Señor, seguramente tiene la finalidad de proteger a los virtuosos y matar a los demonios, pues tú personificas la energía protectora de Sri Hari. Significado. Según muchas escrituras védicas, especialmente según las historias del Srimad Bhagavatam y de los Puranas, los reyes piadosos de la antigüedad tenían por costumbre recorrer sus reinos para proteger a los ciudadanos piadosos y para castigar o matar a los impíos. A veces cazaban animales en los bosques para practicar el arte de matar, pues sin esa práctica no podían matar a los indeseables. Para los sátriyas, es ilícito incurrir en este tipo de violencia porque tienen el deber de usar la violencia con buenos fines. Aquí se mencionan claramente dos términos, padaya, para matar, y asatam, a los indeseables. La energía protectora del rey y la energía del Señor Supremo se consideran equivalentes. En el Bhagavad Gita 4.8, el Señor dice, Paritranaya sadunam vinasaya cha duskritam. El Señor desciende para proteger a los piadosos y matar a los demonios. Por lo tanto, la potencia para proteger a los piadosos y matar a los demonios o indeseables es directamente una energía del Señor Supremo y se considera que el rey o la cabeza ejecutiva del Estado poseen esa energía. En esta era es muy difícil encontrar a un jefe de Estado de esas características, experto en matar a los indeseables. Los jefes de Estado modernos se sientan cómodamente en sus palacios y tratan, sin ningún motivo alguno, de matar a las personas inocentes. Texto 51. Cuando es necesario, tú haces de Dios del sol, de Dios de la luna, de Agni, el Dios del fuego, de Indra, el Señor del paraíso, de Vayu, el Dios del viento, de Yama, el Dios del castigo, de Dharma, el Dios del comportamiento piadoso, y de Varuna, el Dios que gobierna las aguas. Toda reverencia a ti, que no eres otro que el Señor Vishnu. Significado. Como el sabio Kardama era un brahmana y Svayambhuva era un satriya, no era de esperar que el sabio ofreciese reverencias al rey, porque su posición social era más elevada. Sin embargo, le ofreció reverencias porque Svayambhuva Manu, en su posición de Manu, rey y emperador, era el representante del Señor Supremo. El Señor Supremo es adorable para todos, sean brahmanas, satriyas o sudras. Como representante del Señor Supremo, el rey era digno de las reverencias respetuosas de todos. Texto 52 al 54. Si tú no montases en tu victorioso carruaje enjollado, cuya simple presencia es una amenaza para los malvados, si no hicieses oír el implacable sonido de tu arco, y si no viajases por el mundo como el brillante sol, a la cabeza de un gran ejército cuyo paso marcial hace temblar el globo terráqueo, los granujas y sinvergüenzas romperían todas las leyes morales que rigen los varnas y los ashrams, creados personalmente por el Señor. Significado. Un rey responsable tiene el deber de proteger las órdenes sociales y espirituales de la sociedad humana. Las órdenes espirituales se dividen en 4 ashrams: brahmacharya, grihastra, vanaprastha y sannyasa. Y las órdenes sociales, atendiendo al trabajo y las cualidades, las constituyen los brahmanas, los satriyas, los vaisyas y los sudras. Estas órdenes sociales, conforme a los diversos niveles de trabajo y cualificación, se dividen en el Bhagavad Gita. Por desgracia, la falta de reyes responsables que den la necesaria protección ha convertido ahora el sistema de órdenes sociales y espirituales en un sistema de castas hereditario. Pero ese sistema no es el verdadero. Se entiende por sociedad humana aquella sociedad que está progresando hacia la iluminación espiritual. La palabra Arya designaba a los sectores más avanzados de la sociedad humana. Arya se refiere a aquellos que están progresando. La pregunta entonces es, ¿qué sociedad está progresando? Progreso no significa crear necesidades materiales innecesariamente y desperdiciar así la energía humana en una sobrecarga de supuestas comodidades materiales. El verdadero progreso es el progreso hacia la iluminación espiritual, y la civilización Arya era aquella comunidad que perseguía ese objetivo.
Los hombres inteligentes, los brahmanas, de los que Kardama Muni es un ejemplo, se ocupaban del cultivo de la espiritualidad, y los satrias, como el emperador Svayambhuva, gobernaban el país y comprobaban que las condiciones para la iluminación espiritual fuesen ideales. El rey tiene el deber de viajar por todo el país y velar por que todo esté en orden. La civilización hindú, basada en los 4 varnas y ashrams, se deterioró cuando fue colonizada por extranjeros, pues estos no siguieron la civilización de Varnas Ashram. De este modo, el sistema Varna Ashram ha degenerado ahora en el sistema de castas. Aquí se confirma que la institución de 4 Varnas y 4 Ashrams es Bhagavad Rasita, que significa diseñada por la Suprema Personalidad de Dios. Esto se confirma también en el Bhagavad Gita, Chatur Varnyam Maya Sristam. El Señor dice que la institución de 4 Varnas y 4 Ashram fue creada por mí. Nada creado por el Señor puede ser cancelado o cubierto. Las divisiones de Varnas y Ashrams continúan existiendo, sea en su forma original o en su forma degradada, pero como fueron creadas por el Señor, la Suprema Personalidad de Dios no puede desaparecer. Son como el sol, una creación de Dios, y por ello subsistirán. Tapado por las nubes o en un cielo despejado, el sol continuará existiendo. Algo parecido ocurre con el sistema de Varnas Ashram. Cuando se degrada, parece un sistema de castas hereditario, pero en toda la sociedad hay una clase de hombres inteligentes, una clase militar, una clase mercantil y una clase obrera. Cuando la cooperación entre esas comunidades se regula conforme a los principios védicos, hay paz y avance espiritual. Pero el sistema de castas se degrada cuando hay odios, abuso de autoridad y desconfianza mutua, y como aquí se dice, se crea un estado de cosas deplorable. En la actualidad, el mundo entero está en esa condición deplorable debido a tantos intereses creados. La causa está en la degeneración de las 4 castas de Varnas y Ashrams. Texto 55. Si dejases de pensar en la situación del mundo, la iniquidad prosperaría en él, pues los que únicamente andan tras el dinero no encontrarían oposición. El mundo perecería ante el ataque de esos malvados. Significado. Debido a que la división científica de 4 Varnas y 4 Ashram está desapareciendo, el mundo entero está siendo gobernado por indeseables sin preparación religiosa, política ni de organización social, y está en una situación deplorable. La institución de 4 Varnas y 4 Ashrams cuenta con principios educativos para los distintos tipos de hombres. De la misma manera que modernamente se necesitaban ingenieros, médicos y electricistas que reciben su educación en diversas instituciones científicas, antiguamente las clases sociales más elevadas, es decir, la clase intelectual, los brahmanas, la clase gobernante, los satrias, la clase mercantil, los vaisyas, también recibían una educación adecuada. El Bhagavad Gita explica los deberes de los brahmanas, satrias, vaisyas y sudras. Sin esa educación, el que nace en una familia brahmana o satria pretende ser brahmana o satria por derecho de nacimiento, aunque ejecute los deberes de un sudra. Esas indebidas pretensiones convierten el sistema científico de órdenes sociales en un sistema de castas, degradando por completo el sistema original. Debido a esto, hoy en día la sociedad es un caos y no hay en ella ni paz ni prosperidad. Aquí se afirma claramente que, sin la vigilancia de un rey fuerte, hombres impíos y sin las cualidades necesarias pretenderán formar parte de un determinado nivel social, y eso hará que todo el orden social perezca. Texto 56. A pesar de todo esto, oh valiente rey, yo te pregunto por el propósito de tu visita. Sea lo que sea, no ahorraremos esfuerzos en satisfacerlo. Significado. Cuando alguien va de visita a casa de un amigo, debe entenderse que le lleva algún fin específico. Kardama Muni pudo comprender que un rey tan importante como Svayambhuva, aunque viajase para inspeccionar la situación de su reino, debía tener algún propósito especial para ir a su ermita. Así pues, se dispuso a satisfacer el deseo del rey. En la antigüedad era costumbre que los sabios visitasen a los reyes y que los reyes visitasen a los sabios en sus ermitas. Ambos se alegraban de cumplir los propósitos del otro. Esa relación recíproca se denomina Bhakti Karya.
Hay un verso que describe muy bien la relación del mutuo beneficio entre el brahmana y el satriya. Satram Dvijatvam. Satram significa la orden real y Dvijatam significa la orden brahmánica. Ambas órdenes se benefician mutuamente. La orden real protegía a los brahmanas para favorecer el progreso espiritual de la sociedad, y los brahmanas daban a la orden real sus valiosas instrucciones sobre cómo elevar gradualmente a los ciudadanos y al Estado en la perfección espiritual. Así terminan los significados del Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 21 del canto 3 del Srimad Bhagavatam titulado Conversación entre Manu y Kardama.